Hola, bueno, este vídeo, como podréis deducir del título, es un poco diferente porque os voy a hablar del curso de experto en obesidad que se hace desde la plataforma Experto en Nutrición. Cuando yo hablé de este curso, lo hice en mis historias de Instagram y ya dije en su momento que para mi persona el formato de las historias de Instagram es muy incómodo porque los vídeos son cortos y entonces no me permite expresarme como a mí me gusta, ¿no? Y desde el principio tenía pensado pues utilizar la plataforma de YouTube para hablar del curso, pues más o menos lo mismo que he dicho allí, pero de una forma más relajada, ¿no? Bueno, el curso de experto en obesidad, que se hace, repito, desde la plataforma Experto en Nutrición, aunque yo os voy a dejar la página web en la cajita de información, ya se hizo presencialmente durante bastante tiempo por toda España y pues la gente que esté interesada en formarse sobre nutrición supongo que lo habréis visto, porque además mucha gente pues contaba su experiencia. Era un curso intensivo que solía durar un fin de semana. Yo no lo pude hacer, pero pues sí que veía que mucha gente estaba hablando de ese curso, ¿no? Y ahora se va a lanzar por primera vez una edición que es totalmente online y empieza en enero. Entonces, bueno, me parece este un buen momento para hablar de ese curso, ¿no? Los profesores del curso son Pablo Zumaquero y también Isa Nutrisalud. No me sé el nombre exacto de las redes sociales de cada uno de ellos, entonces prefiero, en vez de decirlo, ponerlas en la cajita de información también, ¿no? Yo creo que siempre que haces un curso, en general, en cualquier formación, en la universidad, en el colegio, donde sea, el profesor que imparte la materia puede ser un factor clave en que esa materia te guste o no te guste, te sirva de algo el tiempo que estás invirtiendo en clase o no. Y la verdad es que, por lo que he podido ver, creo que hay una coherencia total y absoluta en el material que se da en este curso de experto y obesidad y las personas que lo han hecho. Es decir, que tanto Pablo como Isa han dejado plasmado realmente su forma de ser y su forma de comunicar en ese curso. De hecho, si vais a la página web de Experto en Nutrición, hay ya material que se puede descargar de forma gratuita, aparte de toda la información sobre el curso. Yo lo que he tenido acceso es a todo el material que se ha dado a las personas que han hecho el curso presencialmente, ¿no? Y la verdad es que una de las palabras que para mí mejor define el curso es que es práctico, en el sentido de que te da herramientas que se pueden utilizar de forma inmediata. Esto no quiere decir que no sea un curso basado en evidencia científica o que esas herramientas no tengan una evidencia científica detrás, pero desde esa evidencia científica que está en un paper o en un libro de texto, donde sea, hasta cómo se tiene que ir digiriendo todo, hasta cómo se lo puedes transmitir a un paciente, pues va a sufrir un proceso de transformación muy largo, ¿no? Y mi experiencia me dice que, aunque yo soy una persona muy de entender las cosas, de explicar las cosas, y los que veis mi canal sabéis que me gustan las reflexiones largas, que creo que no hay cosas que se pueden cambiar de un día para otro, sí es cierto que las herramientas prácticas sirven de mucho en la consulta. Voy a poner un ejemplo. Para mí, como persona, aparte de como dietista, pues siempre me ha parecido que estos libros que hay de fotos con raciones que te dice, pues estos son 100 gramos de arroz, estos son 60 gramos de arroz, antes de cocer y después de cocer. Pues a mí ese tipo de herramientas siempre me ha parecido que es una tontería, porque digo, eso lo puedo hacer yo en mi casa, ¿para qué quiero que alguien me dé ese material? Pues la realidad es que a la mayor parte de la gente ese material le gusta tenerlo, le gusta que se lo des, o sea, es algo que suma dentro de una consulta, porque la persona lo agradece. O tú puedes pensar, pues qué tontería, ¿por qué te tienen que dar un menú? Pero si hacer una cena lo piensa cualquiera. Tú tienes que saber que en tu plato tiene que haber verduras y hortalizas, una fuente de proteína de calidad, aceite de oliva, que puedes usar especias. Sí, pero el hecho de que le des a una persona unas ideas ya hechas de pues posibles cenas rápidas le va a ayudar mucho. El hecho de que le des a una persona
mezclas de especias que quedan bien entre sí y en un formato que visualmente sea bonito, le puede ayudar mucho. Entonces, las herramientas son eso, son material que directamente se puede dar a una persona para que trabaje con él. Desde una herramienta tan básica como puede ser una gráfica, o mejor dicho que una gráfica, una tabla para que una persona vaya poniendo pues qué va a comer esa semana, que se comprometa, que lo escriba. Todos sabemos cómo es, que en nuestra cabeza lo podemos ver facilísimo, que la persona a lo mejor lo que más le falta es motivación, lo que sea, pero tú a una persona le pones esa tabla delante y dices, venga, vamos a cubrir la tabla, vamos a decidir juntos qué vas a comer esta semana. Y eso puede ser una sesión de una consulta, trabajar eso, y que es un material que la persona se queda para siempre, ¿no? Entonces, el curso tiene muchas herramientas prácticas para directamente pacientes, pero también tiene herramientas prácticas para el nutricionista o el dietista. Por ejemplo, pues relacionadas con suplementación. Esto pues sería un poco lo mismo. Claro que tú puedes decir, mira, me voy a dedicar los próximos 6 meses a buscar toda la suplementación que haya habido relacionada con la oxidación de las grasas o con lo que sea, o con la saciedad. Pero tú tienes que invertir ese tiempo en hacer todas esas búsquedas, en seleccionar los buenos artículos, en buscar bien la dosis, incluso a lo mejor en probar algún tipo de suplemento que pueda ser susceptible de utilizar para cualquiera, pues como puede ser la cafeína, etc. Ver marcas, yo qué sé. Si tú ya tienes esa información hecha, pues bueno, es un trabajo que te ahorras bastante grande, sobre todo de inversión de tiempo, ¿no? Entonces, las herramientas son de todo tipo. Y por mucho tiempo que durase el vídeo, y sabéis que yo no soy de escatimar en minutos, no podría deciros todas las herramientas que hay, porque es que ni siquiera he tenido tiempo a verlas todas desde que me las han pasado, porque es que son muchísimas y de lo más diversas, de cosas que ni siquiera me podía imaginar. Yo al principio me las iba imprimiendo, pero es que hay tantas que dije, bueno, no me compensa, prefiero irlas viendo poco a poco, porque realmente es un material muy, muy grande a nivel de cantidad. Al ser un curso online, pues obviamente también va a haber clases, también va a haber un foro con personas que van a estar moderando y se va a intentar pues que ese foro sea productivo, es decir, que sirva para compartir, para solucionar dudas, etcétera. Pero todos esos detalles de más allá, pues eso, más técnicos o de formas de pago, de duración de curso, etcétera, eso es mejor que lo miréis en la página porque lo pone mucho más claro de lo que lo puedo decir yo, y además que si tenéis alguna duda podéis mandar algún correo. Yo por aquí tengo algunas cositas de las que me imprimí. Por ejemplo, el temario, aunque obviamente se puede ver en la página. El temario pues empieza, por ejemplo, con introducción y factores de riesgo de la obesidad, comunicación, motivación y adherencia, es otro tema. Y esto, pues para que veáis cómo es el tema de las herramientas, por ejemplo, dentro de introducción y factores de riesgo de la obesidad, pues uno de los puntos pone luchar contra el entorno, amigos, familiares y pareja. Seguro que muchos nos hemos encontrado con pacientes que sabemos que su entorno se lo está poniendo muy difícil. Y no solo con pacientes, o sea, tú en tu día a día ves gente que está intentando modificar hábitos y que su entorno lo está boicoteando clarísimamente. Y claro que tú puedes hacer un abordaje personal en ese momento, pero el hecho de que tú tengas herramientas, que incluso que te antepongas un poco a los hechos y le digas a la persona, mira, a lo mejor esto no es algo tan difícil como tú te crees a nivel interno, pero sí a nivel externo te puede costar más, ¿no? Pues vamos a trabajar con estas herramientas. Pues vamos a tener unas herramientas para trabajar cómo podemos responder o qué recursos podemos tener para esos momentos en los que nuestro entorno nos lo pone difícil. Y esas preguntas muchísimas veces la gente te las hace. Me dice, mira, es que me ha pasado esto. Es que en una comida casi que me han llevado a acosar por querer yo llevarme una ensalada. O cómo le puedo explicar a mi marido que esto que me estás diciendo es así. A mí me ha pasado que gente me diga que casi no confía en lo que yo le estoy diciendo porque un familiar que no tiene nada que ver con el mundo de las ciencias de la salud le dice que eso es imposible.
Entonces muchas veces hay que lidiar con cosas que ni siquiera nos imaginamos que van a pasar, ¿no? Después, por ejemplo, en el tema de comunicación, motivación y adherencia, está obviamente mucho más destinado para que tú sepas enfrentarte como profesional a una persona que no va a ver las cosas igual que tú, cada persona lo va a ver diferente, por supuesto, pero saber comunicar es importante, ¿no? Saber empatizar de una forma correcta y que sea eficaz, que al final es de lo que se trata todo, de que ese tiempo que está invirtiendo el paciente o cliente y el profesional, que sea fructífero y que sirva para algo, ¿no? Hay temas también de planificación y gestión de consulta. He visto Excel súper completos para hacer seguimientos, por ejemplo, es decir, también son herramientas que se pueden utilizar directamente por el profesional de la salud. Ya digo que no son solo herramientas para el paciente, sino que tú mismo las puedes utilizar, pues por ejemplo eso, para hacer un seguimiento del paciente. Aquí incluso menciona un software de gestión de pacientes y elaboración de menús, aparte de documentación que se puede hacer, o sea, documentación básica de consulta, como son pues eso, planificadores o por ejemplo consejos de alimentación saludable, tener listas de grupos de alimentos. O sea, eso lo tienes que tener, pero lo tienes que hacer para tenerlo, porque no va a salir de ningún sitio, no va a salir del aire, alguien lo tiene que hacer. Pues bueno, pues ese tipo de herramientas también están. Después, el siguiente tema va sobre obesidad infantil, que también me parece una situación bastante complicada y que hay que tratar de forma independiente, por supuesto. Fisiopatología de la obesidad y principales comorbilidades, es decir, pues aquí se habla de patologías como hígado graso, como el hipotiroidismo, como la hipertensión, como la resistencia a la insulina, es decir, que también hay una parte de todos esos factores que sabemos que van asociados a la obesidad y que hoy en día pues no es algo raro de ver, porque por desgracia pues hay muchas personas que ya o están en un nivel de sobrepeso o obesidad que están teniendo de forma clínica o subclínica sufriendo estas consecuencias también, ¿no? Entonces están recogidas estas patologías pues con las pautas dietéticas, con el tipo de suplementación en caso de haberla, con marcadores en los que hay que fijarte en la analítica concretos, es decir, bastante masticada toda esta parte y por supuesto basada también en evidencia científica. Después hay una parte de suplementación, medicación, genética, microbiota y actividad física. Por ejemplo, en el tema de actividad física, que me ha parecido súper interesante, pues hay muchos listados de material que puedes comprar para entrenar en tu casa, planificadores para hacer ejercicio físico y comprometerte con él, canales de YouTube en los que puedes ver ejercicios con este material que puedes hacer en casa. O sea, que realmente tienes eso ahí. Yo, por ejemplo, lo tengo hecho con las cosas que me han ido surgiendo en el tiempo y que sé que las voy a necesitar, pues hablar de algunos suplementos en concreto, hablar sobre el cuidado de la microbiota, hablar sobre la anemia ferropénica, sobre el hipotiroidismo, sobre el síndrome de ovario poliquístico. Aunque tú tengas un abordaje personalizado, yo creo que tener un material escrito de base más general que esté en un lenguaje fácil de entender siempre ayuda, ¿no? Porque aunque yo soy de las de machaca con la reflexión, con hablar, con yo te hablo, tú me hablas y yo te escucho, ¿no? Y se sacan de ahí muchas cosas. Aunque eso es importante, también es súper importante que una persona tenga algo que se pueda imprimir o que le puedas dar tú en la mano y lo pueda leer. Porque hay muchas cosas que le vas a decir en la consulta y que la persona no se va a acordar al llegar a su casa. Y que pueda trabajar, que pueda escribir, que pueda hacer un apunte, que pueda subrayar, que pueda lo que sea, que pueda trabajar, es la palabra yo creo más indicada, sobre ese material que tú le das. Después hay un apartado específico de cirugía bariátrica, que por ejemplo yo, que soy técnico superior en dietética y estudiante de nutrición, una de las cosas que más veo que es una carencia clara es que de cirugía bariátrica casi no se habla, y eso es una entidad clínica totalmente diferente. Eso es una persona que le ha cambiado por completo el aparato digestivo. Entonces, entender lo que hay detrás de la cirugía bariátrica, pues también me parece importante, ¿no? Que se haga un tema sobre esto, que es algo que está al orden del día y que
pues bueno, hace unos años esto no se llevaba como ahora, no era tan habitual conocer personas que habían pasado por ahí, ¿no? Hay otro apartado de hambre y saciedad, que esto yo creo que sí que se habla mucho y que hace falta también trabajar casi siempre esto con el paciente. O sea, aprende a identificar el hambre, tener estrategias para mantenernos saciados, ¿no? Que sería pues nuestra regulación ideal, ¿no? Que casi parece, a mí a veces me vienen esos flashes de decir, qué pena que estemos en un mundo en el que yo he oído a madres decir pues que le dan a su hijo agua, sabor, no sé qué, para que beba. Y digo, no sé, o sea, beber, tener sed, tener hambre, estar saciado, necesitar el cuarto de baño, moverse, tener ganas de tomar el sol, son necesidades fisiológicas básicas que las estamos corrompiendo con nuestro estilo de vida. Entonces, aunque sea algo, pues eso, muy simple y muy básico, hay que resetearlo, porque hoy en día la mayor parte de la gente está totalmente desajustada. Entonces, tener ese material, saber que es algo que le pasa a casi todo el mundo, que no solo le pasa a ti, incluso que a ti, aunque seas profesional de la salud, también te ha pasado y has tenido que hacer esa lucha, recorrer ese camino, pues creo que son cosas que ayudan, ¿no? Me apetecía leer el temario porque me parece que está muy bien, no estoy leyendo punto por punto, solo los temas. Después hay un tema de psicología de la obesidad, pues tanto hablando del trabajo del psicólogo como de psicopatologías, cuestionarios oficiales, etcétera. Y hay un tema ya de estrategias nutricionales, pues desde dieta vegana, vegetariana, ayuno intermitente, dietas cetogénicas, dieta paleo, hacer ciclos dietéticos, utilizar sustitutivos de alimentos, ¿no? Cosas que yo sé que muchos, incluso pues este vídeo lo escuchará gente que pues no es profesional de la salud, ¿no? Y que puede pensar, pero unos sustitutivos, ¿qué hacen? Pues mira, es que muchas veces no es lo que tú crees que es ideal hacer, es lo que es lo único que puedes hacer. O pues eso, para hacer algunas dietas cirugía bariátrica, o una persona que incluso para hacer ayunos a veces llegas a esa conclusión porque se prefiere no comer que comer bien. Es decir, que hay muchas herramientas que, aunque tú veas que dice no tiene sentido, no lo voy a necesitar, cuando empiezas a pasar consulta te das cuenta de que sí que las necesitas. Y tenerlas hechas para, incluso yo creo que estas herramientas después cada uno puede modificarlas y hacerlas más suyas, ¿no? Que ya son una base que está súper bien. Aparte de que estéticamente son súper bonitas, están súper claras, pues que es una base que después tú puedes utilizar para realmente pues darle tu toque personal, aparte pues eso, de poder aprender en las clases, de poder debatir en el foro con otras personas. Había imprimido yo bastantes más cosas, la verdad, porque cuando hice las historias por Instagram quería enseñarlas, lo que pasa que sinceramente enseñarlas por aquí creo que no, con la cámara que tengo en el ordenador no creo que se vayan a ver muy bien. Había impreso esta, que son bastantes hojas. Esta, por ejemplo, sería una herramienta más para el nutricionista, que habla de la suplementación en el caso de la obesidad y la va dividiendo pues en las que son efectivas, en las que no son efectivas. Te menciona los mecanismos de acción, la evidencia científica, la dosis. Son bastantes hojas. Después este lo imprimí porque me gustaba mucho. Esta es para utilizar con el paciente. Y aquí habla de causas y objetivos, factores que afectan a la pérdida de peso, ¿no? Y aquí hay un mogollón de cosas que es difícil desglosar esto, pero es la realidad. Factores que pueden influir, por ejemplo, mi situación económica es complicada, no tengo acceso a comida saludable, mi familia me hace imposible seguir unas buenas pautas, mi familia come muy mal, tengo demasiado acceso a comida malsana. Yo qué sé, voy a ir moviéndome para que sea distinto. Me pierden los dulces, no sé hacer la compra, como demasiado rápido, me doy atracones, tomo refrescos, no tengo una motivación fuerte para conseguir mi objetivo, me comparo siempre con otras personas. Es decir, aquí está desglosada las 1001 causas que llevan a una persona a padecer un sobrepeso u obesidad, ¿no?
que hablemos muchas veces del tejido adiposo, de estrategias nutricionales, no quiere decir que el nutricionista o el dietista no contemple que todo esto es el meollo de la cuestión que hay que trabajar, ¿no? Lo que pasa que obviamente, pues si se está hablando de una estrategia nutricional concreta, pues estamos hablando sobre ese tema y punto. No quiere decir que no sepamos que detrás hay otras miles de causas con las que tenemos que trabajar para conseguir objetivo. Lo que pasa que si tú, por ejemplo, no entiendes que tu sobrepeso o tu sobregraso es un problema de salud para ti o lo será en un futuro, aunque haya diferentes tipos de tejido adiposo y diferentes tipos de sobrepeso y obesidad, por supuesto, es raro que lo quieras cambiar, ¿no? Algo que para ti no representa ningún problema. Entonces, una vez tú has tomado conciencia de tu problema y quieres cambiar, pues hay demasiadas causas que pueden estar afectando y que tú ni siquiera te has dado cuenta de ellas, ¿no? Y que te haces cargo de esas causas y dices, bueno, pues que mi familia coma mal o que mi entorno no me apoye, eso no tiene nada que ver con que yo vaya a conseguir mi objetivo o no. Sí que tiene muchísimo que ver, porque es un objetivo que va a ser a largo plazo. Y el hecho de tú verlo plasmado delante de tu cara y decir, pues sí, me pasa esto, no sé solucionar este problema, o incluso pensaba que no lo tenía y a los 2 o 3 meses recorriendo este camino me doy cuenta de que sí que lo tengo, ¿no? Todas estas cosas pues me parecen súper interesantes para trabajar con el paciente. Después aquí imprimí algunas a color porque me parecía que sin color tampoco tenía mucho sentido. Y aquí, por ejemplo, habla de la densidad calórica, ¿no? Y aparece un estómago con el tipo de alimento y cómo ese alimento va llenando la cavidad estomacal. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí aparecen las verduras, que todos sabemos que son alimentos que ocupan mucho y tienen muy pocas calorías. Además suelen ser bastante saciantes porque tienen mucha fibra, pues porque ocupan mucho en el estómago. Entonces, pues bueno, a través de esta analogía, bueno, o de esta representación gráfica, después debajo se deduce cómo tengo que hacer mi plato para que sea saciante. Porque al final lo que pongo en mi plato, como digo yo siempre, a no ser que vaya a montar un restaurante, pues a mi salud no le afecta, ¿no? Porque si tengo un restaurante, pues afecta a mi economía y eso al final puede repercutir en mi salud. Pero lo que afecta no es lo que hay en mi plato, es lo que hay en mi plato, cómo interacciona dentro de mi organismo, la reacción que va a tener. ¿Me va a saciar o me va a abrir el apetito? ¿Cuántas horas me va a saciar eso? ¿Me va a sentar bien? ¿Voy a tener una digestión pesada? Pues para mí esta infografía en parte representa esto, ¿no? Y me parece importante recalcar que estas herramientas son herramientas de trabajo. Es decir, que nadie está diciendo que tú porque haces una infografía, que a veces se desprecian mucho en redes sociales, y entiendo lo que se quiere decir con que vivimos en una sociedad muy rápida, ¿qué tal? Pero es una herramienta de trabajo. Es decir, que no quiere decir que tú te tengas que quedar con eso, que después tú le puedes sacar todo el partido que quieras. Esto, que es muy simple, entender que una galleta María y un croissant es la misma mierda, esto ojalá algún día esté en los pasillos de los hospitales, para que no solo lo digan los nutricionistas y dietistas que viven en el 2019, sino para que lo sepan todos los profesionales sanitarios. O sea, para mí que esto exista es importante, por un motivo, y es precisamente porque es mucho más visual. Y a la gente que no le entra en la mollera, por lo que sea, pues yo creo que aquí lo ve bastante claro. Porque a lo mejor, pues bueno, leer las listas de ingredientes y ver que son iguales, pues no es suficiente. Entonces, esto es algo muy claro. Y estas cosas ayudan mucho. Y en la vida la gente tiene muchos problemas. No suele ser su primer problema decidir lo que va a comer o la cosa que más arriba está en sus prioridades. Entonces, tener algo que te lo facilite, que te impacte, que entre un poco por los ojos, pues va bastante bien, ¿no? Después había, aquí tenía todo el material de hacer ejercicio físico, que está genial. Además son, bueno, lo enseño así un poquito, si se ve, sí que se ve. Además está genial porque tiene precios buenos, es decir, que son productos económicos. Y yo sé que esto es algo que a la gente le interesa, ¿no?
¿Por qué? Pues porque muchas veces yo he enseñado una goma que tengo en casa, un slider, lo que sea, y sale en un vídeo mío en historias y la gente me dice, ¿dónde lo compraste y cuál es? Yo soy la primera que digo, ¿pero qué más te da si hay miles? Pues a la gente le interesa saberlo. Y como a la gente le interesa saber, también un poco esto es oferta y demanda. Pues mira, chico, si a ti el hecho de que yo te dé unas hojas con material que te sirve para entrenar en casa te puede servir de pistoletazo de salida para motivarte y después buscar material por ti mismo, buscar otro canal de YouTube, apuntarte a ese gimnasio que hay cerca de casa o animarte a salir a correr o lo que sea, pues bienvenido. O sea, cualquier cosa que ayude a empezar a tirar del hilo de cuidarse y de seguirse motivando, pues yo creo que está bien. Aquí tendríamos también, por ejemplo, una tabla que es para organizar el ejercicio físico que va a hacer la persona cada día. A esto me refería con que es un material que se le puede dar al paciente ya básico para que trabaje tanto para dieta como se puede hacer para ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio voy a hacer cada día? Pues mucha gente el fin de semana es cuando tiene tiempo. Pero dice, tengo que hacer pues tareas domésticas. Bueno, pues pueden ser las tareas domésticas. Aparte de las tareas domésticas, puede ser algo más. Escribirlo y tenerlo en la nevera, en la habitación, donde sea, a mucha gente le ayuda a comprometerse con eso. ¿Que está claro que el compromiso está dentro de uno? Pues sí, que duda cabe. Pero a veces esto puede ayudar. Entonces, herramientas ya veis que hay muchísimas, pero es que por muchas que yo os pueda decir, las que hay no os las podéis imaginar. O sea, en vuestra imaginación no cabe, porque mirad que yo tengo imaginación y cuando vi todo el material me quedé alucinada de la cantidad de material y mogollón de cosas. Por ejemplo, ayer estuve mirando una herramienta que hablaba sobre el alcohol. Yo, por ejemplo, sería la típica profesional de la salud nazi que dice, hombre, es obvio que beber alcohol no es positivo para la salud, con lo cual no voy ni a tocar ese tema. Ya, pues lo tienes que tocar, porque hay mucha gente que sí que ve normal beber alcohol. Y vas a encontrar a personas que beben bastante alcohol durante la semana. Entonces, explicarle como sea, con calorías, con el metabolismo del alcohol, que la persona entienda cómo el consumo de alcohol bloquea durante bastante tiempo la oxidación de las grasas, puede ayudar a que la persona se haga más consciente de ese tema, ¿no? Y ya os digo que de todo lo que os podéis imaginar hay una herramienta para eso. Después aquí tengo las infografías que creo que sí que se pueden descargar desde la página. Por ejemplo, esta, ya se me ha caído una hoja. Habla de la gestión de tiempo y te hace una especie de diagrama por franjas horarias durante el día, ¿no? Que esto es súper importante, que la persona entienda que va a tener que dedicar tiempo hacer las cosas, que no se le van a hacer solas, ¿no? Aunque después tú le ayudes con herramientas, pues eso, ya te doy ideas de cenas rápidas, de lo que sea, a todo el mundo, a los profesionales de la salud también, nos cuesta encontrar tiempo para ir a la compra, para dormir todo lo que necesitamos, del sueño también hay material, de meditación también hay material. Aquí por ejemplo tengo otra herramienta muy buena que habla sobre aversiones alimentarias, ¿no? Que esto es muy habitual, que la gente te diga, pues yo de esto no como, porque no me gusta esa textura, porque no me gusta este alimento, porque tal. Pues bueno, trabajar diferentes formas de comer ese alimento, de tener hambre suficiente antes de ponerte frente a un plato de comida, muchas estrategias para poder abrir el abanico de posibilidades, que es de lo que al final va esto, ¿no? Dentro de nuestra alimentación. Me gusta mucho esta herramienta también que hay aquí. Aquí, por ejemplo, habla de las barreras más frecuentes en el cambio de hábitos. Y los divide en relacionados con el cambio, en personales y en externas. Por ejemplo, relacionados con el cambio. Cambios muy específicos o muy complejos, en contra de los valores de la persona. No encaja en su vida o es irrelevante, empeora su problema. Es difícil de hacer en contextos que no están bajo su control. Demasiado esfuerzo percibido. Está en una época complicada. Es difícil de planificar o automatizar. Abajo pone las referencias científicas en las que se ha basado para hacer esta infografía. Personales, pues distracciones, falta de tiempo, impaciencia, resultadismo, fechas límites laborales, académicas, falta de motivación o compromiso, hambre, antojos, impulsividad.
externas, pues vacaciones, viajes, reuniones sociales, falta de apoyo, hábitos de pareja o de los hijos, enfermedades, lesiones, etcétera. O sea, la vida misma, ¿no? Pues bueno, todo esto, verlo reflejado, es una cosa que yo creo que ayuda tanto al profesional como al paciente. Entonces, para mí, la palabra herramienta es una palabra que en sí mismo implica mucho, porque significa que esas herramientas es algo que tú vas a usar y que te va a servir para conseguir algo, y que una herramienta se puede utilizar para muchas cosas diferentes. Hay muchas herramientas que tienen más usos de los que nosotros pensamos, ¿no? Incluso la herramienta más simple, puedes darle 1000 usos diferentes y te puede servir en un momento de tu vida, en otro no. Hay momentos que lo consideras que esa herramienta no va contigo, pero en otros sí que te sirve de algo, ¿no? Entonces, os animo muchísimo a que, si os interesa este tema, queréis hacer un curso que sea relacionado con obesidad, que yo creo que todos los dietistas y nutricionistas queremos, porque al final, hoy en día, pues la obesidad no es algo lejano, sino que es algo a cualquiera nos puede llegar a pasar, porque vivimos en un ambiente, pues como su nombre indica, obesogénico. Además, yo sé que hay muchos códigos de descuento que valen la pena. No voy a decir el mío por eso, porque mi intención con este vídeo no es que uséis mi código de descuento, y porque estoy segura de que va a haber muchos descuentos, pues tanto de Pablo y de Isa como de pues algunas promociones especiales, así que estar atentos a su página. Estoy segura de que han elegido muy buenas personas para hacer el foro, pues que sea un entorno agradable, ¿no? En vez de un entorno hostil, como puede parecer a veces las relaciones entre profesionales, que parece pues que estás ahí compitiendo, pues todo lo contrario. Gente válida, gente apasionada por su trabajo. Tenéis eso, ya muchas herramientas gratuitas para que podáis descargar y disfrutar de ellas. Además, tanto Isa como Pablo son dos profesionales súper transparentes, que se muestran en sus redes sociales como son. Y que bueno, que si os interesa hacer un curso, si tenéis la oportunidad de hacerlo, pues que sepáis que ahora ya está la oportunidad de hacerlo online, que ya está todo ese material ahí disponible, y bueno, pues que consultéis eso, las fechas, si os vienen bien, que mandéis preguntas, que no os quedéis con una pregunta y por eso dejéis de hacer un curso, que a mí muchas veces me ha pasado, por esa inseguridad de y si no puedo justo hacerlo en este ritmo, o cuánto tiempo me va a llevar, lo voy a poder compaginar con otra cosa. No os quedéis con preguntas, preguntad. Y oye, pues siempre además motiva muchísimo al profesional a hacer este tipo de cursos, ver pues que hay un campo mucho más abierto del que a lo mejor tú tenías en tu mente, ¿no? Te hace reflexionar y te hace sobre todo eso. Para mí lo más interesante ya no es que me hayan dado la herramienta, ¿no? Sino que en esa herramienta yo veo no el pez, sino que te enseñan a pescar. Es decir, que tú puedas ver la herramienta y decir, pues esto me sirve para trabajar esto, pues lo voy a hacer así, pues me voy a idear una sesión de consulta que vaya sobre este tema, pues tengo este paciente con el que me vendría genial trabajar desde esa perspectiva, ¿no? O sea, yo creo que todo se le puede sacar un enfoque muchísimo más profundo, aunque el curso sea eminentemente práctico, porque es una demanda que tenemos hoy en día, pero que de eso puede salir pues una reflexión interesante e incluso un cambio en tu manera de trabajar y de afrontar las consultas. Así que nada, que espero que este vídeo os haya gustado. Os prometo de verdad que sí que voy a dejar toda la información en la cajita, y nada, que cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy, y que tengáis un feliz día.